Cuando usted guste, doctor Velázquez. Muy bien, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, buenas noches para otros. Es un placer estar con ustedes acá, teniendo esta actividad académica que es supremamente importante para la actividad de todos nosotros como cirujanos cardíacos. Tenemos varios ítems que vamos a revisar y queremos ahondar en una parte científica supremamente importante que espero tenga una repercusión significativa en nuestro quehacer diario. Damos un agradecimiento muy especial a la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, que siempre está presta a apoyarnos en todas estas actividades académicas. Agradecimiento también por el apoyo de Edwards. Y pues no siendo más, damos inicio y quiero dar la bienvenida y es un placer a una persona muy especial, una persona que consideramos muy cercana. Quiero darle pues la bienvenida al doctor Víctor Bautista Hernández. El doctor Víctor es profesor titular del Baylor College of Medicine, cirujano cardíaco, de modo que lo tenemos con nosotros. Antes de darle la palabra al doctor Víctor, quiero invitar a toda la audiencia a que esto se vuelva, como fue petición del doctor Víctor y de este panel, es que se vuelva una conversación, que no sea una charla simplemente en donde Víctor esté hablando todo el tiempo, sino que pueden interrumpir. Les pido el favor que levanten la mano. Si quieren, también hay otra alternativa y es que el chat también va a estar abierto. Cuando se levante la mano, yo le pido el favor a nuestro jefe de sistemas, que también aprovecho a darle las gracias, que siempre es una ayuda invaluable, eh, mm, para que abra el micrófono, porque queremos que se vuelva muy interactivo y que todos podamos estar discutiendo. Esto debe ser un foro, una mesa redonda, donde vamos discutiendo todas las dudas, inquietudes, preguntas, antes de que se vuelva una charla magistral. Víctor, un placer tenerlo de nuevo por acá con nosotros. Un abrazo enorme y bienvenido. Pues bueno, muchísimas gracias, Oscar, por la muy amable introducción. Para mí es un placer estar con vosotros. No es la primera vez que colaboramos con la sociedad colombiana y siempre es un placer para mí personal poder participar de vuestras actividades, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, voy a pasar a hablar un poquito del tema que nos trae hoy aquí: avances en tecnología de tejidos para válvulas cardíacas. Bueno, pues ahí he puesto una foto de lo que va a ser la protagonista de hoy, que es la válvula más reciente que Edwards Life Sciences lanzó al mercado, que es la en posición aórtica, que es la Inspiris. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la situación actual, vamos a hablar un poquito después de esta válvula, cuál fue su desarrollo, cuál es su tecnología, por qué es tan especial. Luego hablaré también un poquito de los estudios, que ya hay bastante evidencia científica de la durabilidad de esta válvula, y luego acabaré con una especie de miscelánea donde abordaremos diferentes temas que nos interesan a los cirujanos cardíacos, con respecto a situaciones especiales, con respecto a la TAVI, con respecto a los pacientes con insuficiencia renal, con respecto al gradiente. Bueno, hablaremos de algunos temas interesantes. Bueno, y he resumido un poco porque esos van a ser los bloques principales y por supuesto, como ha dicho el doctor Velázquez, estoy encantado de que me interrumpáis en cualquier momento. Bueno, tengo relación con Edwards Life Sciences. Y bueno, vamos a ir empezando de una manera muy suave la introducción y la revisión general, ¿no? Edwards, que ha estado muchos años, como todos sabéis, en el mercado proporcionando válvulas biológicas en posición aórtica, a pesar de que tenía una válvula muy buena, que era la Perimount, Magna y luego la Magna IS, pues desarrolló la Inspiris para ofrecer a los pacientes una válvula de tejido mejorado, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran los principales objetivos que se planteaba la compañía? Pues ofrecer una válvula que mejorase la situación de los pacientes activos, que viajaban mucho, que hacían deporte, que tenían profesiones con gran actividad física.
Y luego también en situaciones cuando tenemos que utilizar un último recurso porque lo que ya hemos utilizado pues no nos ha servido o son pacientes muy complicados, pues, como por ejemplo cuando había que hacer una reoperación sobre una válvula mecánica, cuando había un anillo aórtico pequeño, mujeres embarazadas que evidentemente no tomar anticoagulantes es una gran ventaja durante el embarazo, los pacientes con enfermedad cardíaca congénita y numerosas reoperaciones, y luego, por supuesto, un gran porcentaje de los pacientes eran los pacientes mayores de 65 años, como hablan las guías, que son pues, la población especialmente diana de las prótesis biológicas, ¿no? Primero quería hablar, vamos a hacer diferentes aproximaciones. Primero quería dar un breve resumen de cuál es la situación actual en los pacientes jóvenes. Bueno, como sabemos, los pacientes jóvenes con enfermedad cardíaca pues representan para todo un reto quirúrgico, porque la decisión clínica no es fácil, ya que cualquier opción que le demos al paciente no va a tener una durabilidad para siempre, y todas tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Y en estos pacientes no solo hay que pensar en el resultado perioperatorio de esa intervención específica, sino también vamos a plantear para estos pacientes un plan de cuidado a largo plazo, ¿no? Entonces, como todos sabéis, hay diferentes abordajes quirúrgicos, pero todos con resultados subóptimos, como procedimiento de Ross, reparación valvular aórtica, reemplazo valvular aórtico por prótesis biológica o mecánica. Por cuestiones de tiempo no voy a entrar, porque cada uno de estos puntos da para más de una hora de presentación, pero bueno, si queréis comentar, podemos comentar sobre cualquiera de los puntos. En cualquier caso, lo que se está haciendo en la actualidad, y he traído este paper, que es el paper que se llevó el premio de la Sociedad Americana de Cirugía Cardiotorácica hace pocos años, en 2021, pues es un estudio que lo que revisó es de la base del STS todos los pacientes con menos de 55 años que tenían una patología aórtica. ¿Qué se había hecho con esos pacientes, ¿no? Porque hay grandes defensores del ROS, grandes defensores de las prótesis mecánicas y grandes defensores de la válvula biológica. Bueno, dejando un poco al lado criterios teóricos, ¿qué está haciendo la gente? Y vemos que de 44.173 cirugías, de las cuales 1.580 entraban en este grupo de menos de 55 años, es decir, un grupo muy importante, pues vemos que lo que más se está implantando es la válvula biológica. Entonces, más allá de otros comentarios, pues bueno, pues claramente ganaba la válvula biológica a cualquier otro sustituto de la válvula aórtica en pacientes jóvenes. Hay que tener en cuenta que la válvula mecánica, como es lógico, porque está también soportado por las guías, era el segundo método más utilizado, pero llama mucho la atención siempre, y de hecho la última vez que estuve en Colombia tuvimos con algún compañero alguna discusión sobre la cirugía de Ross. La cirugía de Ross, pues sí que hay ahora un resurgimiento, sí que hay mucha gente que la preconiza como lo ideal para los pacientes con enfermedad aórtica, sobre todo jóvenes, pero bueno, vemos que es el 0.6% de los casos. Es casi una operación, podríamos decir casi anecdótica. Y luego una cosa que quería destacar es las válvulas percutáneas. Incluso en este estudio, que las válvulas percutáneas solo fueron el 1%, porque estamos hablando de la población que es la peor candidata para la prótesis percutánea, la población joven, y que suelen ser válvulas bicúspides, que ya hablaremos, solo el 1% eran TAVI, pero es muy importante que durante el periodo del estudio aumentó un 167% la implantación de TAVIs, incluso en esta población, y lo único que la TAVI era inferior a la cirugía era el riesgo de ACV, un 2.4 versus un 0.9 de la opción de la cirugía abierta, pero hay que tener en cuenta que también el grupo de pacientes eran pacientes peores, ¿no? Entonces, pues bueno, también mandar el mensaje de que incluso en este grupo de pacientes la TAVI está teniendo un crecimiento exponencial.
Y luego los pacientes adultos. Pues los pacientes adultos también a modo de sumario, porque es un tema muy amplio, pero bueno, si cogemos el benchmark, que es la prótesis de Carpentier-Edwards, la Perimount, pues vemos que en este estudio de Bourguignon, que tenía 2.700 pacientes y un seguimiento medio de 7 años y un seguimiento máximo de hasta 25 años, pues vemos que, y todo yo creo que bueno, que hay importante literatura al respecto, pues que las prótesis de Edwards, pues en principio son nuevas prótesis que han demostrado de manera contrastada tener una excelente durabilidad. Es decir, para la cohorte entera estamos hablando de una durabilidad que casi llega a los 20 años, ¿no? Entonces, ¿qué se está haciendo en los pacientes adultos? Y así lo atestiguan los registros europeos y norteamericanos. Pues la mayoría de los pacientes adultos están recibiendo prótesis biológicas por su excelente durabilidad y porque los pacientes no quieren en muchos casos tener anticoagulación. Un mensaje también muy importante de esto, una vez hablado de tanto pacientes adultos como pacientes jóvenes, hay que tener, probablemente este sea el mensaje más importante de toda la presentación de hoy, no todas las válvulas biológicas funcionan igual. No es igual poner una válvula de una compañía que poner una válvula de otra compañía en posición aórtica. Y de hecho, pues aquí traigo pues 3 ejemplos. Este de aquí es una prótesis soprano, que es un caso personal, y a los 3 años, fijaos cómo estaba la válvula. Pero bueno, aquí tenemos otro tipo de válvulas, la Mitroflow, aquí tenemos también la Trifecta, aquí tenemos la Toronto, y son válvulas que han demostrado pues, que tienen una durabilidad limitada y alguna de ellas pues se ha retirado del mercado. Es decir, todas las válvulas biológicas no funcionan igual en posición aórtica. Víctor, Dígame. como hablamos que te podía interrumpir, Sí. es momento, o lo vas a decir ahora, en donde podemos empezar también a discernir entre las válvulas de pericardio y las válvulas porcinas. Y en cuanto al orificio efectivo, porque lo que estás diciendo en que entre una casa y otra, pues va a haber una diferencia importante. Sí, bueno, hay estudios, efectivamente hay estudios comparando válvulas porcinas y válvulas de pericardio bovino. La mayoría de la literatura dice que las válvulas de pericardio bovino son superiores, pero es cierto que últimamente, más recientemente, está habiendo un resurgimiento de las válvulas de pericardio porcino. Bueno, yo en mi experiencia, la válvula de pericardio porcino a veces he tenido problemas de calcificación temprana, pero sí que es cierto que hay grandes defensores de la válvula de pericardio porcino, sobre todo en años más recientes. Ok, perfecto. Gracias. De nada. Luego, hablando de la Inspiris, la innovación líder en el mercado sería el paso siguiente en las válvulas de tejido. Primero es el diseño de la Perimount, que es el diseño de una válvula de contrastada durabilidad de pericardio bovino. Y a esto Edwards le ha añadido 2 cosas, que son las características diferenciadoras de esta válvula. Primero, el tejido Resilia, que hablaremos de él, que es una nueva preservación del pericardio bovino. Y luego la tecnología BIFID, que la tecnología BIFID, que también hablaremos de él, es un anillo que permite la dilatación cuando la válvula ha terminado su vida útil, la dilatación percutánea para, en teoría, facilitar procedimientos de valve-in-valve. Entonces, estas son las 2 características de nuevo, el pericardio de Resilia y luego la posibilidad de intervención percutánea. Es una válvula que se inició en el año 2017, yo creo que fue en mayo, junio de 2017 los primeros implantes que se hicieron en Europa. Y desde entonces, que no han pasado tantísimos años, pues en el año 2021 no llegaba a 2022, más de 100.000 pacientes habían recibido ya en el mundo la prótesis Inspiris. Es decir, el mensaje aquí es que a pesar de que es una válvula relativamente joven, se tiene ya gran experiencia con ella. Y luego en la válvula más utilizada en Estados Unidos y Japón con sus comparables, ¿no?
No solo ha habido un muy importante número de implantes a lo ancho y largo del globo terráqueo, sino también que se ha implantado en 45 países y en más de 1.700 hospitales, por lo que vuelve a decir otra vez que, bueno, que es una válvula que, a pesar de su juventud en el mercado, pues hay importante experiencia y a todos los niveles, en todas partes, ¿no? Aquí esto es lo que volvemos a enfatizar sobre el mensaje clave de la ventaja de la válvula. Primero fue la Perimount, luego la Perimount modificó en parte su anillo de sutura y el pericardio, y también la disposición de los postes de manera mínima, pero la modificó un poco, algo, ¿no? Y entonces ya está la Magna Ease, y de la Magna Ease se pasó a la Inspirit Resilia, que, como digo, las dos características exclusivas es el tejido, que no lo tenían las compañeras, y en la tecnología BIFIT. ¿Por qué se ha cambiado el tejido? Porque el principal modo de falla de las válvulas es la calcificación, ¿no? Entonces, el objetivo que tenía la compañía al diseñar esta válvula era una preservación del pericardio que llevase a una menor calcificación, y por lo tanto una menor degeneración estructural de la válvula durante el seguimiento. ¿Y para ello qué se hizo a nivel del tejido? Pues bueno, aquí, como todos sabemos, las fibras de colágeno de las válvulas se fijan con glutaraldehído, ¿no? El problema del glutaraldehído es que cuando se fija el tejido, se dejan unos glutaraldehídos libres o aldehídos libres que no están capados, que no están combinados con otra molécula de glutaraldehído, y lo que hace es que todos estos enlaces terminales que quedan abiertos tienden a calcificarse. Entonces, ¿qué hizo Edwards? Pues Edwards lo que hizo es, primero, cuando tenemos el aldehído libre, lo que hace es colocar una amina que se une al aldehído libre de tal manera que tiene un cubrimiento estable. Esto ya, ese enlace ya no está abierto para que se depositen las moléculas de calcio. Esto fue a nivel bioquímico y celular, y después de hacer esto, después de capar los aldehídos libres, se somete la válvula a un proceso de glicerolización, que lo que hace es desplazar el agua preservando la integridad del tejido. Por esto se llama tejido Resilia, y tiene esta característica tan especial que la podemos ver simplemente al usar una de estas válvulas, que la válvula viene en seco. El pericardio no viene humedecido, no viene puesto en ningún tipo de solución, y el pericardio está seco porque se ha glicerolizado y se ha desplazado el agua sobrante. Víctor, perdóname, eso hace que la válvula sea de disposición inmediata, no hay que lavarla, no hay que introducirla en líquido durante 30 segundos ni nada de eso, ¿no? No. La válvula, te agradezco la pregunta, Óscar, porque efectivamente la válvula se saca de la caja y se implanta. No es como otro tipo, como antiguamente, porque se sacaba la válvula y que se tenía en una solución salina. A veces se cambiaba hasta diferentes tipos de Recipientes, sí. La sacas de la caja y se implanta. Entonces, estas son, otra vez resumidas las características. El tejido Resilia, que tanto lo vais a ir a hablar, que no solo está en esta válvula aórtica, sino que también se ha incorporado a la tecnología mitral, pues tiene unas características especiales en la preservación de tejido, está estabilizado con glutaraldehído, están extraídos los fosfolípidos, pero sus características exclusivas de esta válvula con respecto a las otras válvulas de Edwards es que se almacena en seco, tiene un cubrimiento estable de los aldehídos libres, se gliceroliza para que se pueda almacenar en seco, desplazar el agua sobrante, y por supuesto está estéril para evitar el riesgo de endocarditis.
Entonces, una vez desarrollado el tejido, pues la compañía lo probó y primeramente lo probó en un grupo animal de ovejas, ¿no? Porque sabéis que las ovejas son las que más pronto calcifican las válvulas y son el modelo ideal para testar válvulas biológicas. Y no las comparó con cualquier válvula, las comparó con la Perimount, con su misma válvula, que es una válvula de reconocida durabilidad a largo plazo, como ya hemos comentado. Entonces enroló 14 ovejas con la Perimount y 17 con la Resilia. Y las dejó 8 meses en el cuerpo, implantadas en el cuerpo de estas ovejas. ¿Y qué vimos? Pues vimos a los 8 meses se sacrificaron los animales, se hizo un análisis patológico sin que supiese el que la estaba analizando si la válvula había estado más o menos tiempo o era un tipo u otro tipo de válvula, solo se le daba el trocito de pericardio y se veía el contenido de calcio. ¿Y qué se vio? Pues bueno, pues vemos que en la izquierda, esta es la válvula Perimount, pues vemos que a simple vista, pues se ve que hay unos depósitos de calcio muchísimo más importantes en la Perimount que en la Inspiris. De hecho, esto se objetivó y se vio que había un 72% menos de deposición de calcio en las válvulas Inspiris que en las Perimount. Pero esta diferencia fue muy significativa y volvemos a decir que la Perimount es precisamente una válvula que todos conocemos en el ámbito clínico y que tiene muy buenos resultados a largo plazo. Y como consecuencia de esta disminución tan importante en la deposición de calcio, pues vimos que el gradiente medio a través de la válvula también era mucho más importante en la Perimount que en la válvula con tejido Resilia y también era significativo, es decir, que en el modelo animal se observó menor deposición de calcio y como consecuencia de eso una también menor gradiente para el seguimiento que se hizo en este modelo. Entonces, luego también se vio en un estudio, evidentemente, en este estudio, pues que las válvulas, que esto es una cosa que es obvia y que todos conocemos, las válvulas que son más pequeñas, pues daban un gradiente mayor durante el seguimiento, pero esto era una cosa esperable. Y luego, ¿qué es la tecnología BiFit? Pues aquí tenéis un vídeo que el anillo es capaz, como veis, de dilatarse en la sala de cateterismo. Una cosa importante que mucha gente pregunta, dice, pero si se dilata el anillo, lo mismo rompes el anillo nativo de la válvula aórtica. Cuando se dilata la válvula, sobre todo lo que se dilata es la parte interna y lo que hace es mejorar el área, el orificio efectivo de la válvula, pero existe muy poco componente de dilatación externo al anillo de sutura, con lo cual la ruptura de un anillo nativo es altamente improbable, ¿no? Aquí veis la banda de aleación de cromo y luego otra cosa importante que es que las válvulas, y lo voy a decir creo que es la siguiente, las válvulas vienen marcadas el número. Aquí veis el 23, ahí el 19, el 21, el 25. Importante resaltar que la 27 no tiene el anillo BiFit por cuestiones evidentes. Ya es una válvula muy grande, no va a generar gradiente, incluso aunque pongamos una válvula de manera percutánea, pero incluso a un paciente que no se le pueda hacer un buen seguimiento o haya cualquier problema durante el seguimiento, simplemente cuando se le lleva a la sala de cateterismo se puede por fluoroscopia ver la válvula, el tamaño de válvula implantada que tenía. Y luego tenemos también, como he dicho, a pesar de su juventud en el mercado, pues hay actualmente ya una base de conocimiento bastante importante. La válvula se empezó a diseñar en el año 2004. Este es un proceso largo hasta que se pone en el mercado. La primera prueba que se hizo en animales importante fue en el 2010. Y se empezó con un estudio de viabilidad europeo, que es el Feasibility Trial, en el 2011, en el 2012 el Commons, y luego ya en el 2017 es cuando se lanza comercialmente, como digo, primero en Europa. Y luego, por supuesto, ya vienen estudios que hablaremos, el Resilience, el Impact, el Endure, el Commons,
y más recientemente el Comens a 7 años, que es un poco lo que comentaremos en más detalle, porque es lo más reciente que hay sobre la durabilidad de esta válvula. Entonces, aquí tenemos todos los estudios, la visión general, tenemos el Resilia, el European Feasibility Trial. Este a mí me gusta bastante porque es un estudio que se empezó en 2010, fue el primer estudio y como veremos es la población típica que recibió la válvula, es la población típica que todos nos encontramos en nuestro día a día. Pacientes, la mayoría varones, la mayoría mayores de 60 años. Y bueno, ahora comentaremos el Comens, el Resilient, el Endure y el Impact. El Endure y el Impact son registros, son registros. Esto lo paso porque ya lo hemos comentado. Entonces, por ejemplo, el estudio europeo de feasibility, pues como vemos, esta es la población de lo que hablábamos, pues la edad media 65 años, que es la población que todos nos encontramos, la New York Heart Association Class 2 y 3, también muy habitual, el grupo masculino, la mitad de los pacientes, y como digo, este estudio se hizo en Polonia solo en 2 centros, ¿no? Los números de válvulas implantados, pues principalmente fueron el 21 el más implantado, el segundo el 23. Y lo que vimos ya en este estudio a los 5 años de seguimiento, que es lo que vamos a ver consistentemente en todos los estudios que comentemos, es que la válvula pues tiene buenos resultados en el sentido de que pues, no se ve prácticamente complicaciones graves de trombosis de la válvula, de paraválvula, de dehiscencia periprotésica y de mortalidad, pues son pues, buenos, ¿no? Son unos resultados buenos. Pero lo más importante es que no se ve degeneración estructural de la válvula a 5 años. En ninguno de los 133 pacientes que he implantado y seguido, pues no se vio degeneración estructural de la válvula, pues lo que hizo ya, este fue el primer estudio que en un estudio clínico, pues se vio que la válvula, pues todas las esperanzas que tenía de ser una válvula de gran durabilidad, pues se empezaron a confirmar con este estudio, ¿no? Aquí tenemos los gradientes de presión y como vemos, pues los gradientes en general son bajos y se mantienen bajos. Empezamos con un gradiente medio para la cohorte entera de 12 y a los 5 años tenemos 14. Es decir, la válvula se mantiene prácticamente inalterable, por lo menos por los 5 años iniciales. Luego tenemos el estudio Comens del ensayo aórtico. Y bueno, veis pues también que aquí había 689 pacientes en 27 centros clínicos de Estados Unidos de Europa y se siguieron a 5 y a 10 años. Otra vez, es un grupo típico que nos encontramos en nuestra práctica diaria, pacientes de edad media 67 años y en este caso 71% de varones. Y luego, pues lo que vemos aquí es a los 5 años una mortalidad baja, libertad de mortalidad más del 89% a 5 años y libertad de reoperación del 98.7%. Pero volvemos a enfatizar el dato clave que degeneración estructural de la válvula pues no se vio ningún caso. Es decir, este estudio, el Comens, pues comenta, o sea, refuerza un poco los resultados del estudio anterior y que vienen a decir del European Feasibility Trial, pues que vienen a decir que a 5 años la válvula se comporta de una manera formidable y no presenta degeneración estructural. Víctor, una anotación. Yo creo que es importante aclarar que aunque las definiciones de deterioro estructural han cambiado con algunas modificaciones, hasta por ejemplo la del BARC-3, sigue siendo aplicable a cualquiera de esas definiciones. Listo, porque no hay deterioro ni en una definición ni en la otra. Sí, te agradezco la pregunta porque está muy bien pues, y es importante enfatizar, pero independientemente, como bien comentas, de la definición que se haga, pues vemos los gradientes aquí, ¿no? La definición de deterioro estructural pues viene principalmente fijada por el gradiente, ¿no? De la válvula y vemos que los gradientes empezamos por un gradiente de 10 y acabamos por un gradiente de 11, es decir, que prácticamente los gradientes de la válvula no se modifican y permanecen muy bajos durante el seguimiento para la cohorte completa.
Luego, el registro de durabilidad es un registro, el INDUR es un registro internacional prospectivo, abierto y multicéntrico, con un seguimiento a 5 años para los pacientes menores de 60 años. El INDUR será un poco para población un poquito más joven y tendremos resultados importantes. Y luego el IMPACT es también otro registro, como hemos hablado, 22 centros europeos, pero en este caso son pacientes también menores de 60 años. Es decir, queremos ver un poquito cómo si esta prótesis que está dando en teoría tan buenos resultados, por lo menos hasta 5 años, y ahora como hablaremos a 7 en el Comens, si la aplicamos a la población pues, que puede presentar más dudas, que es la población joven por la mayor degeneración de la válvula que se ve en esa población, pues se están haciendo 2 registros al respecto. Luego hay innumerables publicaciones, por ejemplo, del registro italiano y de otros registros. Pero bueno, vamos un poco a hablar de los 7 años de seguimiento de el estudio COMES, ¿no? Que se han presentado de manera muy reciente en la reunión de la Sociedad Americana de Cirugía Cardiotorácica este mismo mes de mayo. Y que este ya habla a 7 años, ¿no? Entonces, este es el estudio inicial que se hizo a 5 años y en ese estudio inicial, como hemos hablado ya, había 689 pacientes, de los cuales la edad media era 69.9 años, el STS score era de 2.0 y un total de 512 pacientes completaron los 5 años de seguimiento. Entonces, visto estos resultados, se decidió entre diferentes centros aumentar el seguimiento y a estos 512 pacientes, de esos 512, un total de 225, y esto es importante, no es toda la cohorte original, es algo menos de la mitad de la cohorte original, se consiguió tener reconsentimiento para seguir evaluando los resultados de la válvula con un mayor seguimiento. Esta cohorte, como es de esperar, es similar a la inicial, pero no es exactamente igual. Mientras aquí la edad igual era de 66,9 años, aquí es de 65, el STS es de 2,1 cuando aquí era 2, y bueno, un total de 195 pacientes completaron el seguimiento a 7 años, que esta es nuestra población final, casi 200 pacientes. Víctor, parte de ese número total se perdió incluso por la pandemia, como estuvo bien descrito, porque algunos seguimientos fueron muy complicados. Efectivamente, tanto para la primera parte como para el segundo ha habido pérdida en el seguimiento, como es habitual en todas partes, pero efectivamente eso fue en la mitad de la pandemia y pues, pacientes se perdieron también por la excepcional situación pues, a la que nos enfrentamos, ¿no? Pero bueno, si vemos allá a 7 años, lo que vemos es que hemodinámicamente está muchísimo, pues vemos que a los 7 años seguimos teniendo una gráfica muy parecida, ¿no? De unos gradientes que, bueno, como se espera, son un poquito más elevados en las válvulas 19, que eso es esperable, ¿no? Eso es una cosa, pero vemos que los gradientes en las válvulas de tamaño normal, 21, 23, 25 que implantamos, pues son unos gradientes que están por debajo de 15, que son unos gradientes muy satisfactorios incluso a 15 años. Un punto importante aquí es que, bueno, aquí vemos que tenemos incluso mejores gradientes que teníamos inicialmente, y esto es porque la segunda cohorte, en el segundo grupo, pues había un número de válvulas de número 25 y números superiores un poquito más elevado que la cohorte inicial, pero en cualquier caso, además de ese detalle, pues lo que quiero enfatizar es que quitando las válvulas 19, pues el gradiente es muy bueno, no llegando a 15 milímetros de mercurio para 7 años en una válvula 21 en adelante, ¿no? Como vemos, aquí tenemos los endpoints y vemos que la mortalidad era del 1.2%,
el stroke 1.6, no había trombosis de la válvula, como ya estamos viendo en los estudios también iniciales. Endocarditis, los casos de endocarditis inicialmente eran del 0% y luego 15 casos a lo largo de los 7 años. Y lo más importante, a lo que quiero referirme principalmente, es la degeneración estructural. Pues teníamos inicialmente un 0% y para 7 años solo 2, es decir, una probabilidad del 99.3% de estar libre de degeneración estructural de la válvula a 7 años, ¿no? Entonces, que aquí lo tenemos remarcado en este caso. Por supuesto, con estos números, pues como era esperable, la necesidad de reoperación también, la libertad de reoperación también era muy alta, 97.2. Quería reforzar un poco la idea de estos dos pacientes que tuvieron la degeneración estructural. Esto es la presentación del AATS. Y bueno, como vemos, pues son dos pacientes complejos, sin que esto tenga que justificar nada, pero bueno, el primer paciente era una señora de 67 años con fibrilación auricular, hiperlipidemia, hipertensión y un accidente cerebrovascular, y recibió una válvula 21. Durante los primeros 5 años se vio un aumento progresivo de los gradientes y luego a los 5 años una de las válvulas estaba inmóvil. A veces cuando vemos una válvula inmóvil, un velo inmóvil, muchas veces pues esto puede ser por un defecto técnico. Ahora hablaremos de la implantación también, de las técnicas de implantación. Y el segundo paciente era una señora, una mujer también de 71 años, con enfermedad vascular periférica, enfermedad renal significativa, enfermedad pulmonar y obesidad, a la que se le implantó un 25. Durante los 6 primeros años la válvula estuvo bien, pero a los 6 años hubo un problema y empezaron a tener gradientes importantes y se decidió, probablemente relacionado con la enfermedad renal avanzada, poner una válvula mecánica. A raíz de ese paciente, pues quería comentar, porque siempre son preguntas que salen en este tipo de presentaciones, cuál es lo habitual con pacientes con enfermedad renal crónica y en diálisis, ¿no? Entonces, he traído estos dos estudios, que son los dos estudios metaanálisis que revisan la evidencia y bueno, pues al final no queda claro con toda la evidencia qué hacer, si poner una válvula mecánica o poner una válvula biológica en estos pacientes. Por ejemplo, en este primer metaanálisis dice que la válvula mecánica es razonable para pacientes que no tengan riesgo tromboembólico, ¿no? Pero también dice que en este análisis se demuestra muy poca influencia de la edad, muy poca influencia del tipo de válvula que se usa en la supervivencia a largo plazo. ¿De acuerdo? Entonces, este estudio diría un poquito, favorecería un poco las válvulas mecánicas, pero no ven que realmente otorgue una supervivencia mejorada, ¿no? Mientras que este estudio es un estudio que llama un poco la atención, porque dice que las válvulas mecánicas estaban asociadas con una reducida mortalidad, pero más riesgo de sangrado y de accidente cerebrovascular. Pero, sin embargo, cuando estudia los resultados, dice que de lo único que hay una evidencia clara en la literatura, y lo único que puede extrapolar de los múltiples estudios que hay, es que aquí lo dice, certeza, evidencia solo hay, es muy baja para todos los resultados, salvo para el sangrado. O sea, lo que hay en la literatura es que los pacientes con prótesis mecánica en insuficiencia renal sangran más. Eso es la evidencia más importante. Pero si utilizar una válvula mecánica o una válvula biológica te mejora la supervivencia en una población que ya de base tiene una supervivencia pues bastante reducida, está en discusión. Y otro tema importante es que ahora con las prótesis mecánicas biológicas, en el caso de degeneración, pues siempre está la posibilidad del valve-in-valve.
Luego, con respecto a la técnica de implantación, pues aquí varía mucho. Yo personalmente, este es un caso reciente que hicimos hace unas semanas. Pues bueno, estamos explantando una prótesis degenerada y con endocarditis. Y bueno, aquí en este caso habían usado el famoso Cornot para suturar anudar las suturas, que a mí personalmente no me gusta mucho porque hay casos descritos de perforación de una válvula que se han relacionado con la grapa, con el clip metálico que lleva este tipo de sutura, y luego también cuando tienes que plantarla, pues te genera un riesgo, o sea, una dificultad técnica importante, porque no solo es el anillo metálico, sino que cada punto tiene una de estas grapas que tienes que ir sacando, ¿no? Y bueno, yo personalmente utilizo sutura no monofilamento y puntos sueltos con playet. Luego, otra cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta con respecto a la cirugía del reemplazo valvular aórtico es que tenemos que evitar el desajuste de prótesis paciente. Estamos hablando aquí de durabilidad de la prótesis, de generación estructural, pero nosotros como cirujanos tenemos mucha responsabilidad también en la durabilidad. Primero la técnica de implantación, como hemos hablado, para evitar problemas, y luego no tenemos que dejar un gradiente importante. De hecho, por ejemplo, en el Partner 2 se vio que la TAVI tiene mucha menos incidencia de desajuste prótesis paciente cuando lo comparamos con las prótesis quirúrgicas. Entonces, no tenemos que dudar en el caso, sobre todo de pacientes jóvenes, cuando vamos a poner una prótesis 19, que también vemos en los estudios que es una prótesis que genera gradientes, como todos sabemos. Entonces, pues hay que ser un poquito agresivo en la ampliación del anillo aórtico en pacientes que van a recibir una prótesis biológica. Y luego hay que planificar procedimientos futuros. ¿Qué va a ser primero? Una prótesis quirúrgica. Esto es sobre todo para pacientes jóvenes. Vamos a empezar con una TAVI, van a ser todo TAVI. Vamos a empezar con una válvula quirúrgica y luego vamos a hacer TAVI. Pues bueno, esto, como todos sabéis, entran en consideración diferentes aspectos. Uno es que la TAVI en TAVI es una cosa que se está haciendo con frecuencia, pero que no es un procedimiento exento de complicaciones. Y luego también tenemos que saber que dependiendo de si el paciente ha tenido una prótesis percutánea previa, pues el acceso a las coronarias en pacientes que pueden tener enfermedad coronaria concomitante puede ser problemático. Víctor, perdóname, y lo acabaste de mencionar, y son los gradientes. Una de las diferencias significativas que se ha encontrado en los valve-in-valve, a diferencia de válvula y nuevamente reoperación con válvula, es el aumento de los gradientes y la probabilidad de mismatch con estas valve-in-valve, ¿no? Sí, efectivamente, esta es una de las grandes ventajas, que es una característica única de esta válvula, que es la única válvula en el mercado que te permite dilatarla de una manera controlada. Porque el gran problema del valve-in-valve, como bien comentas, es que vas muy probablemente, salvo para tamaños importantes de válvulas, sobre todo de 23 para arriba, vas a dejar un gradiente que no va a ser despreciable al hacer un valve-in-valve. Entonces, esta es la única válvula que tiene esa característica en el mercado. En las otras válvulas se puede dilatar con balones de alta presión hasta fracturar el anillo, pero esto es un procedimiento que, por supuesto, no es un procedimiento regulado. Esto es aplicar presión hasta que fracturas el anillo, y bueno, pues se puede dar una disrupción del anillo aórtico, que es una complicación muy importante. Entonces, pues efectivamente, el valve-in-valve hay que tenerlo en cuenta, porque como he dicho en una de las primeras diapositivas, en estos pacientes, sobre todo jóvenes, tenemos que planear el tratamiento a largo plazo, cuáles van a ser los steps. Y luego otro tema importante y controvertido es que en todos esos estudios que ya están haciendo algunos sobre válvula bicúspide en TAVI en válvula bicúspide, pero en todos los grandes estudios de TAVI, por ejemplo, en el Partners, las válvulas bicúspides eran un criterio de exclusión, es decir, no se utilizaban las válvulas percutáneas
en válvula bicúspide. Si además consideramos que el principal paciente con válvula bicúspide es el paciente joven, que tampoco fue el principal receptor de esas válvulas percutáneas, pues tenemos que poner en duda en pacientes jóvenes con válvula bicúspide lo bueno que es la TAVI. De hecho, hay algunos reportes que hablan de una importante mortalidad en pacientes con válvula bicúspide a los que se le implanta una TAVI. Es decir, cuando vemos un paciente con válvula bicúspide, peligro ponerle una TAVI. De hecho, aquí hay un resumen del estudio Comens que realmente habla a 5 años, pero solo habla de los pacientes con válvula aórtica bicúspide, que de los 689 total, 214 tenían válvula bicúspide y 458 tricúspide, ¿no? Entonces, de esos 200 estudian separadamente esa cohorte de pacientes con válvula bicúspide, y como podemos esperar, que todos lo sabemos por nuestra experiencia clínica, los pacientes que se les pone una prótesis quirúrgica con válvula bicúspide, pues van tan bien, igual de bien que los que tienen válvula tricúspide. Entonces, la mortalidad a 5 años de esta cohorte fue en la válvula bicúspide del 95% de libertad de mortalidad, evidentemente fue del 95.9%, la libertad de endocarditis fue del 98.5%, que estos dos parámetros son incluso mejores que en los pacientes con válvula aórtica tricúspide nativa, y la degeneración estructural en ambos grupos no existió para 5 años, ¿no? Entonces, los gradientes fueron también muy favorables, porque todos sabemos que los pacientes con válvula bicúspide suelen presentar en muchos casos una dilatación del anillo aórtico y de la aorta ascendente, y permite colocar números de prótesis más altos, y luego no había cambios en el gradiente para 5 años. Es decir, que como todos sabemos, pues los resultados del recambio valvular aórtico en pacientes con válvula bicúspide son excelentes. Lo que hemos visto, la mortalidad inicial fue de 2 pacientes, 0,9, y libertad de 95,9, recuperación 98,5, endocarditis también muy baja, 98,5 de libertad. Trombosis de la válvula, vemos en todos los estudios que prácticamente es inexistente la existencia de trombosis de esta válvula, y como hemos dicho, no hay degeneración estructural. También hemos hablado de los gradientes, que son extremadamente buenos, pero ya hemos dicho también que esta cohorte específica de pacientes suele recibir números superiores de válvulas aórticas. Es decir, que en pacientes con válvula bicúspide la cirugía a día de hoy tiene mejores resultados que la TAVI. Y luego, ¿qué pasa cuando tenemos que hacer una cirugía en un paciente que lleva una TAVI? Pues he traído 2 estudios, pero hay, sobre todo para las prótesis que son autoexpandibles, que se pegan a la raíz aórtica, como vemos en el ejemplo, hay estudios que crean cierta incertidumbre y sobre todo preocupación, ¿no? Porque cuando una TAVI falla, implantarla, sobre todo en prótesis que son autoexpandibles, es una operación de máximo riesgo, porque la prótesis suele adherirse a la pared de la aorta, y en muchos casos puede incluso, cuando extraemos la prótesis, podemos destrozar la raíz y la unión sinotubular y la raíz aórtica, convirtiendo la operación en una operación muy complicada, ¿no? Entonces, este reporte inicial que se publicó en JACC, tenía una mortalidad operatoria del 32%, cuando todos sabemos que en los pacientes que tienen una válvula biológica o mecánica quirúrgica y que la tenemos que reemplazar, la mortalidad debería estar alrededor del 2 o 3%, estamos hablando de una mortalidad 10 veces superior, ¿no? Entonces podríamos decir, bueno, pero este es un estudio un poco del 2021. He traído este estudio que todavía no está publicado todo el paper, pero que está ya accesible desde la página web de JCT, del Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, y este estudio vuelve a refrendar lo mismo.
Los pacientes que tienen una TAVI y tenemos que explantarla, tienen un 15% de mortalidad en una institución de primerísimo nivel, tienen un 15% de mortalidad. Es decir, cuando planteamos y hablamos con los pacientes y planteamos con ellos un tratamiento a largo plazo, tenemos que hacerlos conscientes del riesgo que tiene llevar una TAVI, sobre todo para pacientes jóvenes con válvula bicúspide, a largo plazo, que pueda requerir una reoperación. Y ya para terminar, las conclusiones que quería hacer es que actualmente las bioprótesis constituyen el sustituto quirúrgico más frecuentemente utilizado para la enfermedad aórtica, tanto en población joven como en población adulta. No todas las bioprótesis funcionan igual en posición aórtica. La nueva prótesis Inspire Resilia está basada en la contractada Perimount y además incorpora un nuevo tejido con un tratamiento especial, que es el tejido Resilia, y un anillo metálico dilatable, que es el anillo BIFIT. Existen diferentes estudios y registros que demuestran excelentes resultados con la válvula Inspire Resilia, sobre todo, principalmente, que era el objetivo principal de los estudios en cuanto a degeneración estructural, que es muy baja, hasta llegamos hoy en día hasta 7 años de seguimiento. Y bueno, y desde San Antonio, pues os quería dar a todos las gracias por vuestra atención y ponerme a vuestra disposición para cualquier duda, comentario o sugerencia que tengáis. Víctor, muchas gracias. Excelente exposición. Agradecemos mucho pues tu presencia. Quiero que abramos el panel. Una primera pregunta, Víctor, y es que quieren que les contemos, por favor, qué otras alternativas hay con tejido Resilia, como la Matrix, como el Connect, como otros dispositivos con tejido Resilia, como la Sapiens nueva, etcétera. Bueno, el tejido Resilia, dado estos buenos resultados, pues se está expandiendo desde la indicación principal, que era la indicación del reemplazo valvular aórtico puro, a las otras válvulas biológicas y a las otras productos que tienen con válvula biológica Edwards. Como bien comentas, hay 3 principalmente. El tejido se está implantando en las nuevas Sapiens, en las nuevas prótesis percutáneas, con el objetivo, evidentemente, de mejorar la durabilidad de estas prótesis percutáneas. También, más recientemente, hace unos meses, la hemos empezado a utilizar aquí, no llegará al año que estamos utilizando la Matrix, que es una válvula mitral con este tejido Resilia. Y luego el Connect, que es un tejido para hacer es un tubo valvulado, que bueno, las veces que lo hemos utilizado es un tejido muy fácil de trabajar con él, es muy compliante y tiene un muy buen anillo de sutura donde es fácil pasar los puntos y utilizarlo, que es un tubo valvulado que lleva una Inspiris dentro. Es decir, dado el éxito inicial en posición aórtica de este tejido y de esta válvula, pues la compañía lo ha expandido al tubo valvulado, a la prótesis percutánea y a la prótesis mitral. En cualquier caso, los resultados son todavía muy iniciales porque esto ha sido un desarrollo posterior y en algunos de estos devices pues se están empezando a utilizar en estos momentos y llevan pocos meses en el mercado. Víctor, yo no sé si estás de acuerdo, pero cuando uno empieza a preguntarse si realmente lo que funciona es que sea válvulas de pericardio porcino, bovinas, en pacientes renales, en pacientes jóvenes, que a eso me voy a referir enseguidita, ¿no será que el impacto que tiene sobre todo estos pacientes jóvenes, renales, pericardio versus porcina, etcétera, más bien sea el tipo de tejido, como en el caso de, por ejemplo, Resilia, en donde vamos a obtener menos calcificación, porque pues estudios como el de Usuka que muestran en el 2022 una libertad de deterioro estructural tan baja del 49% en pacientes renales, pues se nos puede volver una alternativa en esos pacientes. Como bien ya lo dijiste, los pacientes lo que tienen es un mayor sangrado y es un problema para esos pacientes renales, pero el deterioro estructural de las biológicas a veces nos haría impermisible implantar en un paciente joven renal una válvula biológica. Entonces, tener tejidos cualquiera, como el caso de un tejido que se calcifique menos y que signifique menos gradientes a largo plazo, pues obviamente va
va a terminar en mejorar la sobrevida. Sí, vamos a ver, hay dos grupos específicos para eso, que son los pacientes jóvenes, incluso los pacientes pediátricos por debajo de 18 años y los pacientes renales, porque por distintos motivos los dos tienen un metabolismo del calcio acelerado o anómalo, ¿no? Entonces, pues estas válvulas pues dan una esperanza, sobre todo por dos motivos. En pacientes jóvenes, porque, como he dicho varias veces, tenemos que plantear un tratamiento a largo plazo, una estrategia del tratamiento. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Un ROS? ¿Qué hacemos? Una válvula biológica y luego le intentamos agrandar el anillo y le ponemos una válvula biológica grande de durabilidad contrastada para luego hacer un valve-in-valve y tratar de tenerlo 20 o 30 años sin una reoperación. ¿O qué hacemos? Pues esto yo creo que, sobre todo en pacientes jóvenes, una cosa que hay que hablar con el paciente y tomar una decisión consensuada de la estrategia del tratamiento a largo plazo. Y luego los pacientes renales, pues como he comentado, en la literatura, los metaanálisis, realmente no hay evidencia importante de que las mecánicas sean mejor que la biológica ni la biológica es mejor que las mecánicas. Lo único que sí hay una evidencia importante es que los pacientes con prótesis mecánica, con enfermedad renal terminal y en hemodiálisis sangran más, tienen más eventos tromboembólicos que las prótesis biológicas. Entonces, teniendo estos tejidos nuevos y luego también teniendo la posibilidad del valve-in-valve, que era una cosa que hace pues 10 años no teníamos, que parece que esto era una cosa que estuvo con nosotros siempre y hace pocos años que esto se está haciendo, pues nos abre la posibilidad también de estos pacientes ofrecerle una válvula biológica que sabemos que puede deteriorar por su enfermedad concomitante antes, pero luego ponerle otra prótesis biológica. Pero con la literatura existente yo creo que tiene que ser más una approach, un enfoque institución por institución, con los nefrólogos y con la cirugía cardíaca, cómo se sienten más confortables teniendo cuidado de estos pacientes, porque no olvidemos, como todos sabemos, que los pacientes renales, pues las fístulas, los catéteres y muchos procedimientos invasivos que no les viene bien estar anticoagulados. Víctor, tengo dos anotaciones, dos preguntas. Una es que si se está haciendo algún estudio prospectivo de válvula Inspiris en Latinoamérica. En Brasil se está haciendo un estudio prospectivo con válvulas Inspiris. Entonces, como pues para tenerlo ahí. Lo segundo que se pregunta, me parece muy interesante, es que con el tejido Resile en posición mitral, si se requiere de anticoagulación por los primeros 3 meses, según las indicaciones de las guías, Víctor. Vamos a ver, en posición mitral yo, en mi práctica habitual los anticoagulo a estos pacientes 3 meses. ¿Por qué? Pues porque evidentemente posición mitral es una posición que tiene más riesgo de trombosis, punto número 1. Muchos pacientes tienen disfunción ventricular izquierda y fibrilación auricular, que son indicaciones también. Y luego, y esto es una cosa que no está todavía publicada, pero creo que para la durabilidad de la válvula, tener a los pacientes anticoagulados unos meses puede ser positivo y eso es un estudio que estamos haciendo. En posición aórtica también las guías recomiendan la anticoagulación. Entonces, por supuesto, yo unos meses, 3 o 4 meses, tengo los pacientes anticoagulados en posición mitral. Sí, realmente las guías son muy claras, independiente del tejido, no aclaran si es diferente prótesis o diferencia de tejido. Realmente la indicación de anticoagulación en posición mitral está muy clara en las guías, a diferencia en posición aórtica, que realmente ya la indicación no ha cambiado y realmente los pacientes, no sé, en tu caso si anticoagula a los pacientes de válvula aórtica, nosotros no lo estamos haciendo biológicas en posición aórtica. Vamos a ver, es una pregunta, es un tema controvertido. Yo no los anticoagulo. Si están en buena función ventricular y buena y no tienen arritmias y no tienen ningún problema, no los anticoagulo. Pero hay controversia al respecto y hay estudios que dicen pues que todos los pacientes, incluso con una prótesis aórtica y siendo un buen candidato, tendrían que estar anticoagulados por unos meses también. Pero De acuerdo. De acuerdo, lo mencionaste ahora también y es la ampliación de la raíz aórtica. Yo creo que se volvió un tema muy importante para los cirujanos porque bien lo dijiste, estas decisiones ya son decisiones de un heart team
y teniendo en cuenta la opinión del paciente, porque va a ser un tratamiento a largo plazo, que ya lo mencionaste. La ampliación de la raíz aórtica es un tema supremamente importante. Incluso en el COMEN 5, lo que habíamos discutido es que la válvula más implantada era 23 y en el COMEN 5 la válvula más implantada era una 25. Entonces, yo creo que en el mundo realmente la ampliación se ha vuelto un tema muy frecuente por el tratamiento a largo plazo, el valve-in-valve y todo lo que viene, ¿no? Totalmente de acuerdo. Nunca digas nunca jamás, ¿no? Como dicen eso, pero implantar un 19, salvo que sea un paciente extremadamente añoso, con extremadas comorbilidades y con un anillo diminuto y todo se dé así, implantar un 19 no lo debes de implantar, en mi modesta opinión. Estamos viendo también en los estudios que el 19 es la válvula que se sale de los gradientes. Hay una diferencia. De implantar un 21 al 23, un 23 al 25, hay poca diferencia en los gradientes medios de las cohortes enteras de los estudios, pero implantar un 19 sí que genera un gradiente más importante. Entonces yo creo que sobre todo en pacientes jóvenes, porque sabemos que tenemos que promover flujo laminar a través de esa válvula y no turbulento para facilitar que la válvula tenga mayor durabilidad, y eso es un tema exclusivo de los cirujanos. Ahí no podemos decir que si es el tejido o si es otra cosa. Yo creo que hay que ser agresivos, sobre todo en pacientes jóvenes. Yo creo que no sé qué opinas si cambiar el tejido proponiendo menos calcificación, cualquiera que sea el mecanismo, los aldehídos libres, los fosfolípidos, incluso hay un artículo que menciona una parte interesante y es anticuerpos contra la galactosa, bueno, un montón de sustancias y de cosas que eviten la calcificación. Podría variarnos las guías porque hemos hablado mucho de pacientes jóvenes, pero las guías americanas y las europeas también tienen cierta diferencia cambiando y sugiriendo pacientes biológicas mayor de 65, mayor de 60, o sea, hay diferencia de edad entre unas guías y otras. Eso podría de pronto modificar esas guías en el futuro y en pacientes, por ejemplo, en países como los nuestros, en donde los pacientes viven a unas distancias muy prolongadas, en donde la probabilidad de asistir a clínicas de anticoagulación o consultas de anticoagulación es muy complejo, ¿no? Sí, es un muy buen punto también. Yo, la verdad, en mi práctica habitual, Oscar, la gente no quiere prótesis mecánicas. No es que muchas veces dicen, no voy a poner una biológica porque es que una vez informado de los riesgos, de la necesidad de modificar el estilo de vida, de la necesidad de tomar una pastilla todos los días, la gente no quiere la prótesis mecánica. Por lo menos en nuestro medio son bastante reticentes. Y luego, por supuesto, si luego no puedes tener un buen seguimiento, pues eso aún va más a favor de poner una prótesis biológica que, como hemos comentado, la puedes poner con aspirina y no hace falta un seguimiento tan estricto y tan cercano, sobre todo en pacientes pues, que no tienen esas posibilidades. Entonces, yo creo que en pacientes que no haya buen seguimiento o en pacientes que bien informados te digan que no quieren una prótesis mecánica, yo creo que ya hay evidencia incluso actualmente para que pacientes jóvenes por debajo de 65 les puedas poner una prótesis biológica perfectamente. Hay otra cosa importante y es las reoperaciones. En una charla que presenté recientemente, mostrábamos cómo en los pacientes jóvenes, a pesar de las varias reoperaciones, bien lo dijiste que hay diferencia entre el explante de una TAVI o reoperaciones de válvulas puestas quirúrgicamente, a pesar de esas reoperaciones, que se sabe cuál es la probabilidad de reoperarse entre los 45 y los 50, 50 y 55 y hasta 60 años, pues de todas maneras la mortalidad no diferencia mucho al resto de la población en cuanto a esa mortalidad por reoperación, básicamente por reoperación. Sí, ese es un punto muy importante porque ahí es una de las pocas cosas que los cirujanos nos podemos hacer fuertes y decir que tenemos significativamente mejores resultados que la TAVI. Es decir, una TAVI que hay que implantarla quirúrgicamente es, como hemos hablado, entre un 15 y un 30% de mortalidad. Estamos hablando de cifras totalmente fuera de los estándares. 15-30% de mortalidad, no sé qué operación hoy en día nos enfrentamos que para empezar tiene entre un 15 y un 30% de mortalidad.
y un reemplazo valvular aórtico de una válvula previamente implantada quirúrgicamente es un 2 o un 3%, ¿no? Entonces, esto en un paciente joven hay que explicárselo y luego también hay que explicarle, que esto no es nuestro tema, es el tema de los cardiólogos, pero que a la hora de la reoperación no es lo mismo llevar una TAVI que sea autoexpandible que llevar una TAVI que sea dilatado con balón. Porque las autoexpandibles, en todos los estudios se está viendo que son unas prótesis que luego generan más problemas a la hora del explante. Hay una diferencia que sí es importante, es en los gradientes, ¿no? Para el ser intraanular o al ser supravalvular, para definir si cuál de todas las dos, porque por ejemplo, en las válvulas que son supravalvulares, realmente cuando es un valve-in-valve vamos a tener menos gradiente, ¿no? Claro, efectivamente. Eso también es una de las ventajas por las cuales se están empezando a utilizar más las autoexpandibles, porque son supraanulares y generan menos gradiente, como bien comentas. Pero bueno, hay que tener también en cuenta que a la hora del explante, pues son válvulas que son complicadas de explantar y que tienen una mortalidad altísima de la cirugía. Víctor, hay un comentario que nos hacen, lo voy a leer textual. Además de factores bioquímicos que inciden en la calcificación y degeneración estructural de las valvas, ¿qué nos pueden decir del estrés mecánico y puntos de fatiga sobre las comisuras y los postes del stent que finalmente generan fibrosis, calcificación y endurecimiento del velo valvular? Pues esa es una pregunta muy buena. Yo creo que le daría haría dos comentarios. El primero, que ya lo hemos hablado un poquito, hay que poner una válvula lo más grande que se pueda y si hay que agrandar el anillo hay que hacerlo porque promovemos que haya flujo laminar y no flujo turbulento, y al haber flujo laminar la degeneración de la prótesis va a ser menor. Ese por un lado. Y luego el tema de los postes está bien traído, pero yo en mi experiencia, no sé tú, Óscar, yo solo he visto con otras válvulas que tienen un anillo semirrígido, un anillo flexible, no voy a mencionar marcas ahora, pero hay válvulas que son el anillo muy flexible y que, bueno, cuando las bajas se adaptan un poco al anillo y pueden modificar los postes, y esas son normalmente las válvulas que han demostrado poca durabilidad en los estudios, son válvulas que degeneran pronto, porque yo creo que, como bien comenta esta persona, este compañero, que conservar la geometría de los postes es muy importante. Pero en mi experiencia personal, Óscar, la válvula de Edwards es una válvula rígida, entonces las posibilidades de que los postes no queden bien alineados o haya una torsión de los postes es mínima. Sí que lo he visto en otras válvulas, pero no lo veo en la prótesis de Edwards. Ahorita hablaste una parte importante de la técnica. Revisando recientemente también lo del deterioro estructural, me llamó la atención dos artículos que me encontré. Uno de ellos es a una diferencia significativa en el deterioro estructural de las válvulas en donde las valvas son construidas o suturadas externamente versus las valvas suturadas o construidas internamente, en donde se observó mayor deterioro estructural en estas válvulas que se suturaban externamente, una. Y dos, era cuando se le quitaba el soporte, no sé tu experiencia, Víctor, el soporte que trae la válvula. En ese artículo, que fue el único que encontré en ese tipo de descripción, es que cuando se le quita ese soporte, yo no sé si es que cuando se baja el nudo con el dedo, aporreamos mucho los postes, no sé si a eso se referirá el médico que nos preguntó ahorita sobre el deterioro de los postes, porque sí encontré este artículo que cuando se le quita ese dispositivo, la válvula tiende a sufrir más. Me llama la atención, ¿no? El comentario, esta diapositiva que le hemos puesto, que pues esto lo voy a decir porque está el artículo para verlo, está en la Mitroflow, que como tú dices, las válvulas están construidas fuera de los postes, suturadas fuera, y entonces pues es una válvula más flexible, que se adapta más bien a anillos pequeños porque se puede deformar, pero que luego no conserva su geometría y se ha visto pues que degenera de manera precoz. Yo normalmente sí que suelo quitar el soporte, yo lo quito siempre, pero sí que es cierto, y me parece un muy buen punto, trato de no tocar los velos o de tocarlos lo menos posible. Una vez que baja la válvula, la pone el soporte y baja el primer nudo o el segundo nudo y ya la válvula queda alineada en lo que es en la altura del anillo aórtico, trato de siempre anudar lo más posible por fuera y evitar estar ejerciendo presión sobre las valvas.
Víctor, ¿tú piensas que poner playet, que no te lo había preguntado ni siquiera cuando hemos conversado, nos hemos sentado a conversar, ¿tú piensas que poner playet aumenta el deterioro, o bueno, no llamemos el deterioro estructural de la válvula porque no tiene que ver directamente, pero que los gradientes puedan aumentar en un futuro? O sea, tú pones playet, no pones playet cuando vas a implantar la válvula. Yo pongo Playet y creo, y no lo sé, pero lo digo desde mi experiencia personal, que no aumenta el gradiente poner Playet. Porque cuando tú pones los Playet y terminas de anudar la válvula, una técnica que hacemos todos para ver si la válvula ha bajado bien y se ha asentado bien el anillo, abres con suavidad, con una pinza cerrada, la válvula para prácticamente no tocar los velos y ya no ven los players. Los players han desaparecido completamente. Los players han subido y se encuentran en ese momento debajo del anillo de sutura que iba a generar el mismo gradiente. Entonces, en mi experiencia, los players no deben de generar más gradiente porque no los ves, están a la altura del anillo de sutura. Y sí que creo que puedes tener un problema, sobre todo en anillos calcificados, de pacientes mayores y todo eso, de mayor incidencia de deficiencias periprotésicas significativas. Víctor, quería hacerte otra pregunta, ya voy a contestar una aquí y acá. Como estamos ampliando tanto las raíces aórticas, pues hablemos de cirugía. ¿Tú con qué amplías el anillo? ¿Te gusta el pericardio autólogo? ¿Te parece horrible y se dilata? ¿Pericardio bovino? ¿Utilizas Dacron? ¿Piensas que eso tiene alguna incidencia en el futuro también de infecciones o de otras dilataciones? Vamos a ver, yo, como sabes, aparte de hacer cirugía de adultos, hago bastante cirugía congénita. Entonces, estoy totalmente acostumbrado al pericardio bovino tratado con glutaraldehído. Da igual la marca, pero me da dos garantías. Primero, es fácil trabajar con el pericardio bovino porque es rígido y no estás como con el pericardio autólogo, que dependiendo si lo has puesto más tiempo o menos en glutaraldehído, aquello es complicado de trabajar porque no tiene consistencia. Y luego, pues, como está tratado con glutaraldehído, pues la esterilidad y la posibilidad de desarrollar una endocarditis en ese tejido, pues es mínima, ¿no? Entonces, yo normalmente las ampliaciones del anillo los hago con un parche romboidal de pericardio heterólogo siempre. Y el Dacron no me gusta porque el Dacron creo que dar una cantidad de puntos en la válvula mitral, o depende cómo haga la ampliación y en la raíz aórtica, creo que es más difícil hacerlo estanco y que luego no te sangre cuando sales de bomba. Yo quiero hacerte una pregunta de tu actividad diaria personal, porque es que en las guías todo es muy bonito, pero todos los que estamos acá quisiéramos saber si tú pones una válvula, en este caso, por ejemplo, que estamos hablando del tejido Resilia, ¿tú cada cuánto le harías una ecocardiografía al paciente? Porque obviamente me vas a decir, si el paciente está disneico y hace un cambio funcional, pues obviamente le vas a hacer una ecocardio de control. Pero tú le haces algún otro tipo de seguimiento antes de que tenga algún síntoma para mirar cómo está el gradiente, si el gradiente va variando o no. Vamos a ver, aquí lo que hacen los cardiólogos normalmente se hace una ecografía anual, una ecografía al año. También es cierto que en pacientes que ya tengan la válvula implantada y tengan la ecografía anual y esté bien, la puedes demorar bianual, no tienes por qué hacerla todos los años. Si hay un cambio clínico, por supuesto, inmediatamente, ¿no? Pero yo sí que aconsejaría hacer en pacientes muy estables y que no hay ningún síntoma de preocupación y que ya le ha hecho el seguimiento dentro del primer año, se puede hacer bianual. Y inicialmente en el primer año sí que chequeo siempre la válvula. ¿Tú piensas que el número de puntos con el que implantamos la válvula aórtica, que es una de las preguntas que nos hacen acá, incide en algo del deterioro, sí o no, pues, o con menos puntos, menos deterioro, etcétera? Simplemente, obviamente, sin correr el riesgo de una fuga perivalvular. Yo normalmente siempre pongo 12 o 13 puntos, independientemente del tamaño de la prótesis. Uno para cada de las comisuras y 3 entre cada comisura. Porque también tampoco hay que poner los players uno pegadito al otro. No, yo normalmente siempre pongo casi que, dependiendo, no les pone a lo mejor un 19, un 25, pero siempre suelo poner 12, 13 puntos. Muy bien.
En endocarditis tienen alguna preferencia? ¿Tienes alguna preferencia importante o no? Endocarditis de Cuanto al válvula, tipo de válvula, que estamos hablando ya de todo este tipo de válvulas y eso. no te entiendo la pregunta. ¿El paciente que viene con endocarditis protésica o Sí, correcto. Eso sí, ¿no? Sí. El paciente que viene con endocarditis protésica, lo primero que intentamos es esterilizarlo porque, bueno, el riesgo en el episodio agudo es altísimo. Ya sabemos que las guías cada vez fuerzan más o aconsejan más ir a cuanto antes porque evita riesgo de stroke y de infarto cerebral y de problemas. Pero bueno, no cambia totalmente la película, como bien sabes, de un paciente en el estado séptico agudo, de un paciente que ya tiene la infección controlada, y normalmente si no hay gran destrucción de tejido suelo implantar una prótesis biológica, y si hay gran destrucción de tejido y tienes que poner un homoinjerto, pues poner un homoinjerto. Cuando tenemos que hacer la operación en agudo, pues utilizamos estos oxigenadores con depleción para la depleción de leucocitos y todo eso, que en teoría crean una respuesta inflamatoria menor y que los pacientes en shock séptico pues toleran mejor el bypass cardiopulmonar con esos oxigenadores. Muy bien, Víctor. No sé, en este momento no veo más preguntas. No tengo manos levantadas. No sé si quieres que discutamos algo más. No, yo en principio está todo bien. Hemos pasado 20 minutos del tiempo, o llevamos 1 hora y 20. Nada, un poco recordar los dos puntos principales, que no todas las válvulas biológicas funcionan igual, que yo creo que es lo más importante, y que bueno, que esta válvula a 7 años está demostrando un muy buen resultado. Necesitamos más tiempo, pero bueno, a 7 años los resultados son muy prometedores. Yo quisiera dar un comentario final. Primero, agradecerte, Víctor, por tu compañía, por compartir tu experiencia con nosotros. Es supremamente importante. Yo creo que el tiempo también nos dará muchas respuestas. Como bien lo mencionaste, dos registros que se están llevando a cabo en pacientes con comorbilidades, que también lo hemos discutido ampliamente en este rato de charlas, lo primero. Y lo segundo, que es la gran expectativa de todo el mundo, es en pacientes jóvenes. Sí, sí, sí. En pacientes jóvenes va a ser lo más importante, y de hecho, como cirujanos tenemos que estar muy esperanzados, ¿no? Porque pues, para ser honesto, aquí en Estados Unidos, ahora mismo yo diría que el 75 el 80% de los reemplazos valvulares aórticos se están haciendo de manera percutánea ya, ¿eh? Es decir, el reemplazo valvular aórtico está de ser probablemente la cirugía más frecuente a la que nos enfrentábamos en población con cardiopatía adquirida, pues está siendo relegada de una manera muy importante por el acceso percutáneo. Entonces yo creo que primero que los cirujanos tenemos que hacer muy bien, muy buena letra, muy bien los deberes, que no poniendo válvulas pequeñas y poniendo las mejores válvulas posibles. Y luego, pues bueno, intentar conservar el reducto del paciente joven, válvula bicúspide, que se sabe que la TAVI no funciona tan bien. Muy bien, Víctor, mil y mil gracias. Hay una pregunta pues que se queda, que la responderemos directamente en aras del tiempo. Agradecerte de nuevo enormemente a la sociedad, el apoyo que tuvimos de Edwards, a todos de todas maneras, muchísimas gracias. Espero que nos volvamos a reunir prontamente y que tengamos este tipo de foros. Yo creo que es importante que todos preguntemos, participemos, opinemos, y bueno, el tiempo también nos dará más respuestas, como estábamos diciendo. Víctor, mil y mil gracias. Muchísimas gracias a ti por la presentación y la moderación, a Edwards por patrocinar el evento, y siempre un placer colaborar con vosotros, con los amigos de la Sociedad Colombiana, esperando veros en persona otra vez pronto. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a todos. Buenas noches, adiós. Adiós.